Después de tantas reflexiones en la oscuridad de la noche, el sueño me empezó a absorber. Mis pensamientos se fueron deshilando y el sueño me venció. No sé si realmente me había dormido del todo cuando oí el ruido. Fue como un lejano gemido que me sacó del sueño. Abrí los ojos y me recosté en la cama, esperando a ver si el ruido volvía a repetirse. Al mismo tiempo observé la habitación. La ventana de la pared de la derecha, que daba al patio delantero de la casa, tenía la persiana abierta un poco. Yo la había dejado así, aunque con la ventana bien cerrada para que mi cuarto no se helase y yo con él, de modo que la clara luz plateada de la luna se colaba en mi cuarto y permitía mi supervisión en la oscuridad. Dentro de mi cuarto no parecía haber nada, nada parecía haberse movido de sitio. Suspiré. No sé si había esperado encontrarme con algo agazapado en la oscuridad, esperando a que yo me despertase y girara mis ojos hacia eso. Pero, o bien aquel ruido no provenía de mi habitación, o bien había formado parte de mi sueño. Así que volví a recostarme sin preocuparme demasiado. Quizá me había despertado justo en el comienzo de una pesadilla provocada por el cuento que mi abuelo me había leído aquella noche. Daba igual, me volvería a dormir. No había hecho más que cerrar los ojos cuando volví a oírlo otra vez. Aquel ruido, aquel gemido, aquel susurro. Ahora lo identifiqué, era una voz. La voz de la muerte que me llama para que acuda a su encuentro, fue el pensamiento que espontáneamente produjo mi imaginativa mente. Pero no estaba realmente asustado. Tan solo experimentaba una excitación relacionada con el terror, pero no llegaba a cristalizar en este sentimiento. El siguiente sonido fue casi reconocible. Jeff, sonaba a mis oídos, un susurro ininteligible. Me senté en la cama y agucé el oído. Jeffrey, y me sorprendí al escuchar mi propio nombre pronunciado por una voz que no me era desconocida. Venía de la calle y me llegaba por la ventana. Corrí hacia allí, abrí la vieja ventana de doble hoja y el frío me azotó la cara antes de mirar hacia el patio. Oh, Jeffrey, al fin, dijo la tenue vocecilla que unos momentos antes casi me había asustado. Me sorprendí mucho de la imagen que vi bajo mi ventana, pero no era nada paranormal, ni mucho menos. Frank, ¿qué haces ahí abajo a estas horas? Y acto seguido miré el reloj, pues me di cuenta de que no sabía ni qué hora era. El reloj me permitió conocer que eran las 12 en punto. La hora de las brujas, pensé. Pero describiré la imagen que me había llamado la atención. Era Frank, mi buen amigo Frank. Profusamente abrigado, temblando, yo supuse que de frío, y mirándome a los ojos desesperadamente. Frank era un niño de mi edad, aproximadamente, aunque más bajo y débil, que vivía en una de las modernas casas de campo de la vecindad. Y era casi más sorprendente encontrarse a Frank a aquellas horas intempestivas que haber topado con una aparición. Sus padres lo mimaban en extremo y lo controlaban. No te alejes de la casa, vuelve al anochecer eran las normas que regían su vida. ¿Qué haces levantado a estas horas y con este frío? ¿Qué haces bajo mi ventana? ¿Por qué me llamas en mitad de la noche? Muchas preguntas para una respuesta escueta pero misteriosa. Baja Jeff, tengo que enseñarte algo, baja por favor, y en realidad su tono era de súplica y, en aquel momento, me atreví a aventurar que de terror. Por eso me decidí a hacer lo que me pedía, pero había un problema. Frank, no puedo cruzar la casa sin que mi abuelo me oiga, tiene un sueño muy ligero y si me pilla, bueno, no te quiero ni contar, en realidad no me hubiera castigado, pero me hubiera sentado en sus rodillas y explicado pacientemente que aún era muy pequeño para salir de noche, solo, por aquel lugar, por muchas historias de terror que hubiera leído y muy valiente que fuera. En la vida real acechan muchos peligros, y no necesariamente de otros planos de la existencia, en la vida real los peligros no suelen ser del más allá, pero no por ello son menos peligrosos. Y yo me hubiera sentido muy mal decepcionando a mi abuelo. Jeff, por el árbol que da a tu ventana, prueba a bajar por él, y era algo tan obvio que ni siquiera había pensado en ello, pero es que además me parecía algo demasiado atrevido. Algo que era peligroso y que además solo hubiera hecho un mal chico. Frank se apercibió de mi duda y por eso suplicó. Por favor, Jeff, baja, tienes que bajar, debes venir conmigo y verlo. Está bien, cedí. Y abrí el armario de donde saqué mi ropa de más abrigo. Me vestí en un par de minutos y me preparé para bajar. Abrí la ventana y me subí en el alféizar. Después la cerré detrás de mí, pero sin candarla.
Allí y en ese momento sentí vértigo al ver lo que debía hacer. Debía saltar un poco hacia adelante y colgarme de una gruesa rama que se acercaba mucho a mi ventana. Nunca pensé que aquel árbol enorme, que en las noches de tormenta se me había aparecido como el gran monstruo que acechaba mi cuarto, me pudiera algún día servir de escalera. Vacilé y al fin me lancé al vacío. Mi corazón dio un vuelco porque en un primer instante pensé que me iba a caer. Pero me aferré con fuerza a la gran rama y me di cuenta entonces que aquello apenas representaba dificultad alguna. Ya abajo interrogué a mi amigo. ¿Qué es lo que quieres que vea? Yo imaginaba cualquier cosa que podría fascinar a un niño. Algún juguete abandonado, una cartera perdida en mitad del campo rebosante de dinero, algo así. Pero él no me lo aclaró. Debes verlo, primero debes verlo, y lo dijo tan serio que no volví a insistirle y le seguí cuando se dirigió hacia la gran valla que cercaba la casa. Pero aquello no representaba un problema. Ambos sabíamos un sitio que era fácil de escalar y, con la agilidad propia de un niño, pronto estuvimos fuera del patio de la casa de mi abuelo. Cuando habíamos andado unos minutos, y la casa era cada vez más una sombra que se iba contrayendo, me asaltó una vez más aquella duda que aún me extrañaba más que la cosa que se suponía yo debía ver. Así le pregunté. ¿Qué hacías a estas horas en la calle, como tus padres? Mis padres no saben nada. Me escapé, por la ventana de mi cuarto, como lo has hecho tú, solo que yo me descolgué por el porche. ¿Y por qué? Mis padres nunca me dejan salir por la noche, y siempre he sentido deseos de explorar el bosque por la madrugada. Aún de día casi no me he internado en él. Me gusta la aventura. No lo sabías. Y hoy me decidí a poner en práctica mis sueños. En verdad había un pequeño bosque a pocos kilómetros de allí. Frank y yo lo habíamos ido a explorar un par de veces, pero nunca nos habíamos alejado mucho, pues Frank decía que si su madre se enteraba le castigaría una semana sin salir a la calle. Así son los padres, pensé yo, siempre tan quisquillosos, siempre poniendo límites a todo, siempre imponiendo normas. ¿Y quieres que vaya contigo para acompañarte a explorarlo? No exactamente, cuando te llamé venía de allí, y hacia allí vamos. Me daba perfecta cuenta de aquello. ¿Qué es lo que viste, Frank, que te has visto obligado a despertarme y a hacerme salir a la calle a estas horas? Solo debes verlo, J.F., lo verás muy pronto y entonces comprenderás. Ya se percibían a lo lejos las sombras de mil formas de los primeros árboles del frondoso bosque, que poco a poco discurría por un terreno más empinado hasta cruzar varias lomas y descansar en varios valles y gargantas, poniendo un punto de contraste con lo llano del terreno en la zona donde se levantaban las casas. Ambos nos guiábamos bajo la tenue luz de las estrellas que nos contemplaban con su frialdad impasible desde el techo del mundo. Aunque vi que además mi amigo contaba con una linterna. En el bosque las sombras son más pronunciadas, me explicó señalándola. Y ambos nos acercábamos cada vez más hacia ese mar de sombras agitadas por la leve y helada brisa de medianoche. Está en aquella dirección, me dijo muy serio cuando ya nos internábamos en el bosque. Allí las sombras se multiplicaban, la oscuridad no solo era una, sino muchas, y de múltiples formas. A pesar de mi consabido valor me estremecí. Al fin y al cabo, me dije, nos estábamos adentrando en el reino nocturno de las sombras y caminábamos hacia lo desconocido, o al menos yo andaba hacia lo desconocido. Frank sin duda sabía lo que quería enseñarme pero, por su semblante, no supe en ese momento si era mejor mi incertidumbre o su conocimiento. Tras unos minutos de caminar se paró y señaló con su linterna a unos árboles flanqueados por abundante maleza. Está ahí detrás, me dijo con un hilo de voz. Ve tú, yo no puedo verlo otra vez, no, al menos, hasta que lo veas tú. Me adelanté siguiendo el chorro de luz, guiado por mi valor forjado en la lectura de tantas cosas horripilantes, me creía entonces curado de espantos, preparado para cualquier cosa. Era como la demostración práctica de mi pretendido valor y afición a lo terrorífico. El horrible olor me envolvió solo unos segundos antes de verlo. Y allí estaba. Como una aparición. Como una imagen surgida de una pesadilla formada en las profundidades de la mente. Era un cuerpo humano, o lo que quedaba de él. Estaba allí tirado, boca arriba, como una bolsa de basura desgarrada y abandonada en mitad del bosque. Sus brazos se estiraban por encima de la cabeza como intentando agarrarse a algo, o alejar a algo. Sus manos estaban crispadas, claro que a una de ellas le faltaban todos los dedos menos el dedo gordo. Sus piernas estaban encogidas,
como en un desesperado e inútil intento de alejar al mal. Y una de las piernas, por otra parte, se componía solo de trozos de hueso, carne y pantalones desperdigados por el suelo, con un raído zapato que se encontraba justo donde le hubiera correspondido estar al pie inexistente. El cuerpo era un charco de sangre y vísceras que sobresalían de la gran hendidura que cruzaba el torso desde el esternón hasta el abdomen. Pude distinguir el hígado del muerto, descansando junto al cadáver, sobre el suelo húmedo del bosque, mientras que aún algunas fibras sanguinolentas lo unían al malogrado cuerpo. Otras vísceras aparecían irreconocibles y desperdigadas tanto fuera como dentro del cuerpo. En particular pude observar que ahora el corazón se encontraba donde antes había estado el intestino, que aparecía desparramado por todas partes, como una larga cuerda que había sido desenrollada, y que se enroscaba varias veces alrededor del cadáver, pasándole un tramo por el cuello, y que después se depositaba en el terreno de forma macabra. Pero quizá lo peor de todo aquel cuadro era el aspecto de la cabeza del muerto. El pelo aparecía como comido a mechones. En el rostro todo el mentón y los dientes de abajo aparecían desprovistos de carne. Pude notar la falta de la oreja izquierda del muerto y contemplé la nariz a medio comer. La frente aparecía sin piel, roja y sanguinolenta, y la falta de uno de los ojos solo se veía empeorada por la presencia del otro fuera de su órbita holgando del nervio óptico a la altura de la boca. En aquel momento me pareció que aquel ojo con la mirada perdida en el vacío me observaba desde el infinito. Y de aquella forma tan antinatural. Quizá fue esto último lo que más me impresionó. Pero lo cierto es que no pude evitar vomitar todo lo que había cenado esa noche. La voz de Frank me llegó temblorosa. Lo has visto. En aquel momento me dirigía hacia él con la mano aún tapándome la boca para reprimir las arcadas y aún algún posible grito de terror. Solo tuvo que verme. ¿Lo has visto?, sentenció mi amigo Frank. Yo intentaba hablar, expresar todo el horror y miedo que sentía en aquellos momentos, pero solo surgían de mi boca balbuceos sin sentido. Tenemos que avisar a alguien, me dijo Frank con una voz temblorosa e inestable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué has tenido que enseñármelo? Realmente hubiera dado lo que fuera por no ver aquello. Me sentía más aterrado y asqueado que en toda mi vida. Me has dicho muchas veces que te gustan esos cuentos de miedo y... ¿Cuentos?, dije, me gustan los cuentos, pero no esto. Perdona, J.F., yo no sabía qué hacer. Tenía miedo. Pensé que tú... Está bien, no importa, no sentía lo que decía, pero no quería discutir. Tienes razón, debemos avisar a alguien. Despertaré a mi abuelo. Sabes, ambos vamos a recibir una buena riña por estar aquí a estas horas, y todo por ti, pero no queda más remedio que avisar a alguien. Continúa en la siguiente parte. Si te ha gustado, subscribe